qué bueno poder saludar a Gustavo Arango aquí a esta hora en el set del Consejo de Redacción. Hombre, Gustavo, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias y muy contento y muy agradecido por esta invitación. Antioqueño, ¿usted dónde está radicado? ¿En México, en los Estados Unidos? ¿En dónde vive? En los Estados Unidos, pero curiosamente cuando digo Nueva York siempre se piensa en la ciudad, pero realmente es en el centro del estado, es una zona muy campestre, la ciudad se llama Oneonta, es una ciudad poco conocida y trabajo en la Universidad del Estado de Nueva York en esa ciudad. Gustavo, de esta hoja de velocidad que acaba de proponernos Andrés Candela, ahí hay muchos elementos importantes de su vida y de su rol protagónico en lo que va a ocurrir con esta obra final del maestro Gabriel García Márquez. Pero a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Dazo Saldívar, que dijo, es que lo que hizo el texto de Gustavo fue un acicate para ayudar como a visibilizar, a encontrar la importancia y que la obra que no iba a ser publicada sea publicada. Un acicate, ¿usted qué descubrió y cómo vendió? Es decir, ¿cuál fue su valoración de ese texto que lleva a la publicación de la obra del maestro? Bueno, realmente la relación con García Márquez ha sido de muchísimos años. Ahora mencionabas la Bolivariana. Bueno, cuando estaba estudiando comunicación en la Bolivariana, leíamos los textos costeños de García Márquez y todo eso. Y una de las cosas que les decía yo a mis compañeros era que quería trabajar en el Universal de Cartagena, porque allí empezó García Márquez y efectivamente después de un tiempo trabajé allí. Y en el Universal escribí un libro sobre los inicios de García Márquez como periodista. Y a partir de ese momento, el libro se llama Un ramo de no me olvides, a partir de ese momento me volví gabólogo casi. Sí. Y así es reconocido en el mundo como gabólogo. gabólogo. Así es. Me matricularon, entonces he seguido escribiendo sobre García Márquez. Estuve en uno de sus talleres de narración periodística en Barranquilla en el 97. Y hace unos 2 años empecé a escribir un libro en inglés sobre García Márquez. Generalmente los libros en inglés sobre García Márquez son escritos por norteamericanos o por europeos. Y yo decía, bueno, yo tengo la mirada de su país, lo he leído desde niño, en fin, tengo esa proximidad que me puede dar una perspectiva más nueva, diferente, que acerque a García Márquez a los Estados Unidos. Y cuando ya estaba terminando el libro pensé, bueno, en Texas está el archivo de sus manuscritos, me falta un capítulo, voy a ir a Texas a ver qué encuentro. Y había oído hablar de la novela se mencionó cuando murió García Márquez, se pensó que se iba a publicar, pero finalmente la familia decidió que no la iba a publicar. Cuando llegué a Texas, al archivo, el Harry Ransom Center, que es un archivo maravilloso, allí hay manuscritos de James Joyce, de William Faulkner, de grandes escritores, de Jorge Luis Borges. Llegué y lo primero que pedí fue la novela. Empiezo a leer y resulta que la novela está completa, es García Márquez, ese estilo ya del maestro, de una persona que se ha pasado la vida escribiendo. Y además lo que más me llamó la atención fue que se tratara de un personaje femenino, porque la última novela que conocemos de García Márquez, que es Memorias de mis putas tristes, lo dejó un poquito mal porque el tema es realmente problemático. Un hombre de 90 años que compra a una chica de 14, eso no lo digiere fácilmente nadie. Entonces fue un mal cierre realmente para la obra de un escritor que ha dado tanto y que dio tantas obras maestras. Y resulta que aquí vemos una mujer madura, la novela empieza cuando esta mujer, Ana Magdalena Bach, tiene 40 años, todos los 16 de agosto viaja en un transbordador a una isla que está cerca de esta ciudad imaginaria del Caribe donde vive, a visitar la tumba de la mamá. Y resulta que ella ha conseguido que la familia la deje sola, ella quiere ir sola a visitar a su madre y cada vez que viaja se queda en un hotel, pasa la noche en la isla y regresa al día siguiente. Y la novela empieza cuando ella decide en una de esas noches de hotel que va a visitar la tumba de su madre, que va a tener una aventura fuera del matrimonio. El único hombre que ha conocido es su esposo, pero allí en el bar del hotel conoce a un hombre que le parece, tiene cara de huérfano, y entonces ella le despierta sus instintos maternales y finalmente... Tremenda trama, ¿no? Entonces cada año que va Ana Magdalena tiene un amor furtivo. Tiene la intención, a veces no le sale tan bien.
Ya. Bueno, en ese primer encuentro lo curioso es que al día siguiente cuando despierta el hombre ya no está y le deja un billete de $20. Uy. Ojo, en la edición de Drácula que ella llevaba cuando estaba leyendo, porque ella era una gran lectora y en ese viaje estaba leyendo Drácula. Que hoy es el día de Drácula. Efectivamente, que es una de las novelas, favoritas de García Márquez. Sí, Ah, claro, él hablaba mucho de eso. Gustavo, sí. cuando usted llega Gabo allá a y Gabo. sí, Gabo. Gustavo, experto en Gabo, cuando usted llega a ese archivo y se encuentra con esa obra, desde lo emocional, ¿usted qué sintió? Porque es que, seamos claros, esto puede ser la gran noticia literaria de los últimos tiempos. Estamos hablando de la última obra del maestro Gabriel García Márquez. ¿Cómo lo impactó a usted ese descubrimiento? Sí, la investigación literaria es muy bonita. Soy periodista de formación y realmente me ha interesado mucho el trabajo de archivos, de rescatar esos textos que están un poco perdidos. Y me pareció muy curioso que esa novela estuvo allí desde el 2014, que fue el año en el que la familia de García Márquez vendió los manuscritos y las cartas y muchos documentos de García Márquez, y nadie había como hecho Increíble, el eso es esfuerzo. increíble. Entonces fue esa emoción de esto hay que hacer algo y bueno, los medios de comunicación, la formación como periodista y como lo decía Andrés, salí de allí del archivo y en un parquecito empecé a escribir mi argumento, porque además tenía que ser una defensa con argumentos fuertes, porque ya la familia había decidido que no se publicaba a raíz de un concepto que también está ya en los archivos. El concepto era desfavorable, decía que la novela era repetitiva, pues porque cada año se cumplía ese viaje de Ana Magdalena a la isla y que era un cuento alargado. Pero bueno, si el carácter... ¿Y ese concepto quién lo dio? ¿Y ese concepto por qué, Gustavo? Sí, ¿quién enterró la obra? Es que prácticamente la obra Un la entierro enterraron. de obra, claro. Sí, claro. Bueno, sí, eso, como dicen en inglés, es una imagen un poco violenta, se dieron un tiro en el pie, porque era la agencia de Carmen Balcells, un lector de esa agencia, que dijo, no, esta es una novela repetida. Bueno, si a repetido nos vamos, 100 años de soledad no podría ser publicado, Sí. con tantos Aurelianos y José Arcadios. Pero sí, faltó sensibilidad. Y entonces dije, no, aquí está mi causa, tengo que defender esta novela. Es un autor que he querido mucho, que me influyó toda la vida y bueno, me cayó esta tarea de defender esta novela. Y efectivamente, publiqué ese artículo en México y después hubo una entrevista también aquí en Colombia muy larga y donde traté de desarrollar mucho más las razones por las cuales esta novela debía ser el cierre del conjunto de Gabriel García Márquez. Gustavo, es que hay dos frases de ese artículo al cual usted se refiere, pues que me llaman mucho la atención porque usted lo define una obra que fue condenada al silencio, que Gabriel García Márquez saboreó la amargura del rechazo y uno queda como sorprendido porque el Premio Nobel de Sí. Literatura. Entonces, frente a todo esto, ¿cómo ha sido el proceso con la familia para que se dé una efectiva publicación? Bueno, directamente no he tenido un contacto. Dazo, de hecho, como lo mencionaba en la entrevista en la hoja de velocidad, sí tenía un contacto con la agencia y escuchaba referencias de la familia. García Márquez tuvo una evolución en sus temas y al principio hablaba mucho de la muerte. Si uno lee los primeros cuentos y novelas, estaba obsesionado con la muerte, después vino la obsesión con la soledad de 100 años de soledad, la soledad del poder en el otoño del patriarca, y al final su tema fue el amor. Fue evolucionando y lo sabemos, vemos los títulos de sus novelas, El amor en los tiempos del cólera, Del amor y otros demonios. Se fue encontrando la claridad de que su tema era el amor, porque el amor vence la soledad, porque el amor vence la muerte. Es como la fuerza central y el tema que él encontró en sus últimas novelas. Y resulta que lo que yo encontré era que a esa novela le faltaba amor, porque la tenían ahí abandonada. Hoy en día, y las grandes editoriales tienen buenos editores, es decir, a la novela tal vez le falten algunas correcciones, porque García Márquez fue perdiendo sus capacidades mentales y al final no fue capaz de llevar la novela a esa versión que tal vez
ideal que él tal vez habría esperado. Pero es una novela que está completa, tiene un desarrollo, tiene un final, le falta esa mano amorosa que la ponga a disposición de los lectores. Bueno, aquí a nosotros nos gustan las historias. La historia es que muere García Márquez, esta Universidad de Texas, Felipe, amables, excelentes y amigos, es una universidad que compra tesoros, son riquísimos, el petróleo de Texas, hay una causa social y hay unas piezas indudables, pero un hombre lo mandan en el 2004, eso está en su artículo, a leer, el tipo lo mandan a leer. Ahí está todo explicado. Entonces el tipo dice, no me provoques, no tiene ningún interés. Pero hay un relato detrás de ese relato, dicen algunos, no sé, usted no se tiene que comprometer, pero que ese hombre de alguna manera tenía una relación con un autor latinoamericano que dice, no que le pagó, que sí le pagó, que tenía amistad con un autor latinoamericano para que vetara esa obra. Al vetar esa obra le permitía a él tener un ascenso vertiginoso y poder ganar un premio Nobel. Estoy siendo más creativo que usted. Muchísimo. Podría escribir una novela. Sí, una novela, sí. Escríbala y yo Y usted me la defendiendo. traduce a inglés. Perfecto, claro que sí. Pero entonces, Es una trama pero bueno, Genial. Sí. pero ¿qué hay de cierto en eso? Como dicen por ahí, no hay brujas, pero ¿cómo es? Que las hay, Que las hay, las hay. En el mundo literario, especialmente a ese nivel tan elevado de éxito, dinero, ventas millonarias, evidentemente las rivalidades, las competencias existen. Y yo no diría que las cosas se planean de manera tan clara como lo presentaste en tu novela, pero digamos que hay intereses creados, como Claro. diría la novela. Y en ese momento, digamos ya que García Márquez empezaba a declinar y ya se sabía que no iba a publicar más, pues era un momento para que otros ascendieran y brillaran. Y una novela más de García Márquez iba a opacar ese brillo. Podía truncar el camino de otros. Pues Gustavo, nosotros muy honrados Claro. de tenerte esta mañana en esta conversación, de entender, y esperamos así lo hayan entendido nuestros televidentes y nuestras audiencias, ese rol vital que jugaste en este proceso. Bueno, ahí está Juan mostrando la Sí. obra. ¿Esta la publica Universidad de Antioquia? Este es una Este es tuyo. Este es tu último libro. Sí, es una traducción de ensayos de Chesterton, un escritor Sí. inglés que quiero mucho y que se cita mucho, pero en fragmentos. Y realmente es un autor que vale la pena rescatar porque yo creo que este tiempo, justo ahora de inteligencia artificial y todo eso, esa recuperación de la literatura como humanidad, como el alma, es lo que quise hacer en esta traducción. Este se consigue aquí. Este Sí, la publicado por la Universidad de Antioquia. Antioquia, acaba de salir hace un La mes. vida es una novela. Así es. Oiga, miren. Hace un mes, pan caliente, hace un mes. Está calientico, huele rico, aquí está, miren, para que se entretengan este fin de De semana. Gustavo Arango. Gustavo Arango. Me gusta este ese es, tamañito. este es un personaje, ahí donde lo ven humildito, calladito, con el nadadito de perro, profesor del Ay, SUNY, Juan. que es la Universidad de Nueva York. Ahí está, 30 libros ha escrito este hombre, 30 libros, profesor titular de la universidad, uno de esos cerebros juzgados que ahí, Songo, Sorongo, nos va a abrir una sorpresa maravillosa, Felipe, y nos va a destapar esa carta fantástica del último libro de García Márquez, que se llama, En agosto nos vemos. pero nos En vemos en agosto. julio cuando salga la novela. La tuya. Las dos. Gustavo, mil gracias. Eso es lo que le estaba diciendo a la audiencia, que esperamos Sí, hayan claro. entendido el rol que jugó Gustavo Arango Claro. en esta publicación del maestro Gao en su última novela. En agosto nos vemos, que sin duda es una noticia importantísima para el mundo de la literatura y la cultura. Gustavo, gracias, bienvenido, hombre. ¿Hasta cuándo se queda en Medellín o qué? Un par de semanas más y bueno, en plan familiar y de retomar un poco los recuerdos y el paladar. Claro. Hombre. ¿Qué ha comido estos días que por allá no se puede? El mondongo de mi mamá. Ay, qué belleza. ¿Y ya fue al campus de la UPB? Así es. Cada vez que uno Espectacular, regresa cambia, hay una nueva librería. Curiosamente me encontré ahí mi primer libro en la librería que se llama Un tal Ay. Cortázar Tal Cortázar. Oh, Yo lo he qué leído. bien. y ya tiene 35 años. Guau. Pero Gustavo, miren, gracias. miren, la vida es una Felicitaciones. novela. Sí, señor. Muy bien. Gracias. Gustavo Arango, periodista y escritor en conversación, muy buena conversación, me permito calificarla esta mañana en el Consejo de Redacción para expresar esta importancia respecto a lo que viene con la publicación de la última novela de Gabriel García Márquez.